Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo porque no podemos acercarnos a la palabra de Dios sin antes invocar la presencia del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto de su Espíritu, del Espíritu Consolador, del Paráclito, para que en esta noche nos muestre lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Porque no somos nosotros los que hablamos, sino es Él que quiere llegar a tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias en esta noche por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por interceder ante el Padre, intermediar ante el Padre por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestras condiciones, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos como te lo mereces, Señor. En esta noche queremos pedirte, Señor, que nos llenes con el Espíritu Santo. Sabemos que no somos dignos, Señor, pero queremos recibirlo para que Él nos santifique y nos ayude a comprender, a entender tu palabra, a que nos fortalezca y nos dé consuelo en medio de estos tiempos tan difíciles y tan oscuros en los que estamos viviendo, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de COVID-19. Te pedimos, Señor, por las condiciones sociales de este país, porque cambie la situación, Señor. Y ponemos en tus manos, Todopoderoso, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor. Ponemos en tus manos también nuestra vida espiritual, para que a través de ella podamos acercarnos a ti y tengamos vida eterna. Tú eres el camino, la verdad y la vida eterna, Señor Jesucristo. Enséñanos a través de Moisés cómo debemos ser fieles a ti y cómo debemos ser amigos tuyos. Ven, Espíritu Santo, santifícanos, corrígenos, exhórtanos siempre a hacer la voluntad del Padre y a oír las enseñanzas del Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, allá en sus casas vamos a hacer la lectura del capítulo 2 del Éxodo, que se titula Nacimiento de Moisés. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero, no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural o brea, para que no le entrara el agua, y luego puso al niño dentro del canastillo, y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a la hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha
fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo, y lo llamó Moisés. Pues dijo: yo lo saqué del agua. Moisés huye de Egipto. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: ¿a quién y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? Ojo a esa pregunta. ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca a un pozo. Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día, ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, él les preguntó: ¿cómo es que hoy regresaron tan pronto? Y ellas contestaron: un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Entonces Reuel les dijo: ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan a llamarlo para que venga a comer. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa. Y ella tuvo un hijo, al que Moisés llamó Gersón, porque dijo: soy un extranjero en tierra extraña. Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta noche estamos hoy leyendo y estudiando el inicio de la historia de uno de los caudillos más importantes del pueblo de Israel. Por muchos siglos y para el Antiguo Testamento, Moisés era la base de la religión hebraica, ¿sí? Teniendo en cuenta que Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas. Pero es Moisés, a partir de Moisés, que se forma ya la figura de nación, ¿sí? De nación de Dios.
Y es Moisés quien viene a darle ese liderazgo espiritual, ese sacerdocio espiritual, aunque va a recaer el sacerdocio como tal en su hermano Aarón. Dice, comienza el capítulo hablando acerca de que un hombre de la tribu de Leví, la tribu de Leví en un futuro, primero no va a tener territorio, porque ellos se van a encargar de el sacerdocio de la antigua alianza, el sacerdocio hebraico, arónico, ¿sí? El sacerdocio arónico, donde los descendientes de Aarón van a estar encargados de prestar el servicio en lo que va a ser el tabernáculo y posteriormente los templos o el templo de Jerusalén. Entonces de esta tribu surge un hombre y una mujer, ¿verdad? Que más adelante nos van a decir que se llaman Amram y ella Josafet, ¿verdad? Los padres de Moisés. Y ella quedó embarazada de su tercer hijo. Moisés viene siendo el último, ¿sí? Primero es Aarón, después viene Miriam, que es la niña que está cuidando la canasta, ¿ya? Y por último llega Moisés. Pero Moisés nace en el tiempo del edicto del rey, en la locura del rey por destruir al pueblo de Dios, que vimos en el capítulo pasado. El pobre Moisés nace y al ver su madre, que es un niño robusto, que es un niño hermoso, bien parecido al estilo David, no quiere que lo maten, no quiere que muera. Y entonces lo esconde por 3 meses. Pero ya después de 3 meses no lo puede seguir ocultando. Entonces lo que ella hace nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención. Porque ella lo que hace es que construye una canastilla al estilo del arca de Noé. Moisés y Noé. Cuando nosotros estuvimos estudiando el capítulo 6 de el Génesis, hicimos una referencia y ahora la estamos haciendo de vuelta. Aquí vemos cómo, al no poderlo esconder por más tiempo, ella tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea. La misma forma, ahorita veremos en los textos auxiliares lo mismo. El arca es construida de madera, de una madera especial, y todas sus uniones son cubiertas por asfalto y brea para que no entre el agua. Entonces Moisés viene siendo una especie de Noé. A partir de él, cuando está todo el peligro, cuando su vida corre riesgo, ¿verdad? El libertador de Israel, el que Dios desde sus entrañas, desde las entrañas de Josafet, ya ha elegido a Moisés como el libertador, lo ayuda. Y sucede algo bien curioso. Porque el faraón es el que da la orden de matar a todos los niños hebreos. ¿Sí? Es el faraón. ¿Y qué es lo que ocurre? Al niño ser colocado en la canastilla y puesto en el río Nilo, primero, puesto en el río Nilo. El Nilo es el símbolo de Egipto. Es lo que permite que Egipto se desarrolle. Si el Nilo no hubiese existido, no hubiese estado ahí, no se hubiese desarrollado cultura, imperio, civilización egipcia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es soberano. Dios es soberano de todo y utiliza todo lo creado para llevar sus propósitos. Fíjense, el faraón de Egipto, el rey de Egipto, el hombre más importante de Egipto, quería acabar con los varones hebreos y quería acabar con el pueblo de Dios. Y del pueblo de Dios iba a surgir un libertador poderoso. Ese era Moisés.
Y primero lo protege su madre, pero al ya no poderlo proteger, lo deja a la deriva, lo deja a voluntad de Dios. Yo no entiendo, ahora mismo no estoy entendiendo qué buscaba la madre de Moisés al colocarlo en una canastilla y mandarlo al río Nilo, porque en el Nilo se lo podría comer un cocodrilo, se lo podría comer un hipopótamo, que son una serpiente, una boa. ¿Sí? O sea, ella estaba corriendo riesgos bastante profundos. Sin embargo, ella cree en Dios y llena del Espíritu Santo junto con Amram, el padre, ellos se arriesgan y colocan a Miriam como guardiana de su hermano, ¿sí? Como centinela de su hermano. Y lo más curioso es que Moisés llega a manos de la hija del faraón. El faraón quiere destruir al pueblo de Dios, quiere destruir a los varones. Y Dios se lo va a poner en el propio palacio real, como un sobrino. Faraón va a educar a Moisés, un hebreo que él ha querido matar, y le va a enseñar la escritura, le va a enseñar defensa personal, le va a enseñar matemáticas, le va a enseñar todo, astrología, astronomía, todo lo que ellos sabían. ¿Por qué? Porque Moisés va a ser educado como un príncipe de Egipto. Es más, va a ser heredero al trono de Egipto. Puede ser, llegar a ser faraón de Egipto. ¿Ya? Y podemos verlo aquí, pero hay un punto importante, queridos hermanos y hermanas, que en esta noche nos debe llevar al pensamiento. Y es esto. Dice que el niño iba dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Miriam era su guardiana. Más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla. Vio el canastillo entre los juncos. El Espíritu Santo, Dios hace que sea ella quien lo mire. ¿Ya? Hace que sea la hija del faraón. Por eso digo, Dios está troleando al faraón. Dios le está diciendo al faraón, mira, yo estoy por encima de ti y yo hago con este mundo lo que yo quiera. Y tú has querido destruir a mi pueblo. Has querido matar a los varones de mi nación. Ahora verás que te voy a poner en el propio palacio a uno de los míos. Y él va a ser el que va a librar o va a liberar a mi pueblo de la esclavitud que tú le has colocado. Así es el poder de Dios. ¿Ya? Y entonces, algo aquí pasa que es muy importante. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo, este es un niño hebreo. Sí, ahí hay un punto. Primero, la hija del faraón es llevada al río. Segundo, es la que se da cuenta que hay algo extraño que le llama la atención y se acerca. En el canastillo encuentra a un niño llorando como símbolo de dolor, como símbolo de pena, de desesperación. Yo pienso que la hija del faraón, al ver al niño, se dio cuenta que el niño estaba extrañando a su madre, estaba en un lugar raro y peligroso, ¿verdad? Y al verlo, hasta tendría hambre Moisés en ese momento. Y al verlo ella, y fíjense algo importante, ella sabía, primero, ella sabía del edicto de su padre. Segundo, se dio cuenta de que Moisés era hebreo. O sea, ya sabía que ella pudo haberlo tirado al Nilo. Ella pudo haberlo matado. Ella pudo habérselo entregado a los guardianes o a los guardias del rey, de su padre. Ella pudo haberse deshecho del niño. Pero Dios la había escogido a ella como un instrumento. ¿Saben por qué? Porque tenía un buen corazón. Porque tenía un corazón noble.
un corazón que se arrugó ante el dolor y ante la amenaza. Ella vio la inocencia de Moisés, la falta de protección de Moisés, y ella tomó acción. Este capítulo es de acción. Este capítulo es muy hermoso, porque este capítulo te va a decir a ti que tú ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la injusticia, tú tienes que tomar acciones. Tú tienes que actuar, porque Dios te está probando, porque Dios quiere que tú actúes. Y aquí vamos a ver, aquí hay varias personas. La primera que actúa es la madre. La madre se arriesga y confía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le entrega al río Nilo su hijo, que tanto ama. Segundo, actúa la Miriam, porque ella se arriesga también a ser devorada por un cocodrilo, por un hipopótamo, a ser picada por una boa, pero ella, por amor a su hermano y al verlo en el peligro, ella se arriesga. Tercero, la hija del faraón se arriesga también al ver el sufrimiento, el dolor. Recuerden que Moisés está amenazado de muerte, así como Jesucristo. Cristo estuvo amenazado de muerte desde el mismo día que nació. O antes de nacer, ya Jesucristo estaba condenado a muerte. ¿Sí? Y estamos igualitos. Y Moisés va encontrando salvadores. Y va encontrando personas misericordiosas. Su madre fue misericordiosa con él. Su hermana fue misericordiosa con él. La hija del faraón fue misericordiosa con él. Y luego lo lleva. Y pasa esto, la Miriam le dice, ¿qué le parece a usted si llama una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Ella no dice, voy a llamar a mi mamá, que ese es mi hermanito. No, ella prudente. Miriam era prudente, astuta. No reveló la identidad de Moisés, que en ese entonces no se llamaba Moisés, porque Moisés se lo viene a dar es la hija del faraón. Moisés es un nombre egipcio, debe ser un nombre egipcio, ¿verdad? Fíjense que Moisés hasta lleva el nombre egipcio, príncipe de Egipto. Mejor dicho, Dios troleó, se burló del faraón. Le metió un hebreo, varón, ahí, en su propia casa. Lo crió, lo besó, lo abrazó, pensando que era hijo de su hija, era nieto. Y vamos a ver que era un hebreo, que tanto él odiaba. Así pasa con la persona discriminadora. El que no le gusta la sopa le dan 2 tazas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sucede de que la hija del faraón habla con la madre de Moisés, la madre del niño. Fíjense, la palabra de Dios es muy clara. Mientras que la hija del faraón no nombra a Moisés, la Biblia lo llama el niño. Eso es muy importante, porque el nombre ya lo recibe de la egipcia, de la hija del faraón. Entonces, fíjate, la hija del faraón es tan justa que no se aprovecha de que ella es la hija del faraón, es una princesa de Egipto, y es justa. Le dice, bueno, te voy a pagar por tu trabajo. Fíjense, es una persona justa y es una persona misericordiosa. Una egipcia, la hija del faraón de Egipto, era una mujer compasiva y era una mujer justa. Lo que quiere decir de que cada persona puede escoger a quién le sirve, si a Dios o al mundo. Cada persona tiene la libertad de elegir qué camino toma. La hija del faraón escogió la bondad, escogió la justicia. Le dice, ve por ella, contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. Ella no le dijo, tú eres esclava hebrea, tú eres una esclava, críamelo ahí. No. Haz tu trabajo, críame al niño, bien bueno, bien chévere, y yo te pagaré por eso. Ojo con eso, muchas veces maltratamos a los demás cuando tenemos un puesto de liderazgo, de autoridad,
queremos pasar por encima de las personas, queremos pagarle miserablezas, porque pensamos que solamente nuestra vida es la que vale. Solamente pensamos que nosotros somos superiores, somos mejores que el otro. Y no, señores, miren la enseñanza que nos está dejando la hija del faraón. Yo iba a hablar de Moisés, y voy a hablar de Moisés, pero esta mujer no podía dejarla desapercibida. Una mujer que muestra compasión y que se arriesga a que su padre la matara. Al descubrir su engaño, es un engaño, pero lo hace por compasión. Vio en los ojos de ese niño desprotegido, ¿verdad?, el riesgo de muerte. Y fue más su amor de madre, su instinto maternal, que en el siglo XXI se ha perdido bastante. Porque ya las mujeres del siglo XXI, el instinto maternal se les está olvidando. Y miren cómo esta mujer nos enseña, ¿verdad? Las dos madres trabajan perfectamente para la gloria de Dios. Ok, la madre del niño se llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón. Fíjense este sacrificio. Se quitó, o sea, la madre biológica se desprendió 2 veces. No fueron una, fueron 2 veces que se desprendió de su propio hijo. Y no fue porque no lo amara, sino porque lo amaba de verdad. Sabía que él iba a tener un mejor futuro, un mejor porvenir en la vida de la hija del faraón que al lado suyo. Al lado suyo, Moisés iba a ser un pobre esclavo hebreo, maltratado, humillado, sometido. Mientras que siendo el hijo de la hija del faraón, iba a ser un príncipe de Egipto. Miren la inteligencia y la sagacidad de esa madre. Su dolor de madre porque se desprende de su hijo. Pero el sacrificio tan grande es para que él tenga un mejor porvenir. Miren todo lo que estamos encontrando en este capítulo tan hermoso. Y ahora ella, cuando ya lo recibe, sí lo nombra y le pone ese hermoso nombre, ese poderoso nombre en la historia de la humanidad: Moisés. ¿Sí? Porque yo lo saqué del agua. Oye, ¿y qué pasó con Noé? ¿Qué pasa con la historia de Noé? Noé también fue sacado de las aguas. Fue salvado de las aguas Noé. Aquí Moisés repite la historia de Noé. Es Noé en un arca quien le da la esperanza a la raza humana. Porque en él Dios vuelve a multiplicar la humanidad. Aquí Moisés se salva, y como posteriormente veremos a Jesucristo. Ahora, Moisés huye de Egipto. Moisés es un hombre de acción. Es un hombre de acción. Y Moisés, cuando ya era hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza. Y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. Él era príncipe de Egipto. Pero su sangre lo llamaba. Era empático, era un hombre empático. Se dio cuenta del sufrimiento de su pueblo. Y no fue apático, no fue indiferente. ¿Qué hizo? De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados, y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio. Comete un error. Comete un pecado grave, el pecado de asesinato. Y lo hace después que mira para un lado y que mira para el otro, como diciendo: no hay nadie que me mire. Pero sí lo estaba mirando Dios. Pero lo que podemos rescatar aquí es que Moisés no se queda indiferente. Ah, no, yo soy príncipe de Egipto. Esos esclavos que no valen nada, que se maten allá ellos. No, él actúa. Actuó mal, pero actuó. ¿Sí? Ahí va haciendo un crecimiento. Luego, vuelve otra vez y al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos, esta vez no eran egipcio hebreos, sino hebreo,
y vio que dos hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y el hebreo otra vez vuelve nuevamente a actuar. Él él habla, él se queja, él increpa la injusticia. Él increpa la justicia y actúa. Pero en esta vez, ¿qué ocurre? Que ya sabiendo lo que había pasado con el egipcio, los hombres, o uno de ellos, le hace la pregunta: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? Por eso les decía sobre esta pregunta. Él se los va a responder después. Dios, yo soy el que soy, lo va a poner como juez y como líder y como jefe entre ellos. Esta pregunta va a ser respondida después, cuando Moisés se ha llamado como caudillo del pueblo de Israel. Entonces Moisés tuvo miedo, se dio cuenta que había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Yo pienso que ahí ya el faraón sabía que Moisés ya no era egipcio puro, sino que era un hebreo, y por eso lo mandó a matar. ¿Sí? Ahí se dio cuenta que Dios lo había troleado. ¿Sí? Entonces Moisés, ¿qué es lo que hace? Huye. Él huye. Es un hombre, es un preso, no digamos preso, un exiliado político. Ya Moisés es un exiliado. ¿Por qué? Por actuar. ¿Por qué? Porque no fue indiferente a las injusticias. ¿Por qué? Porque sintió compasión de su pueblo. Lo mismo que él había aprendido o lo que había recibido de su madre egipcia y de su madre biológica, él lo estaba devolviendo. ¿Sí? Por eso yo digo de que la empatía, la bondad, la compasión se aprende de casa, se le enseña a los niños. A los niños hay que enseñarles a ser bondadosos, a los niños hay que enseñarles a ser caritativos, a que compartan, a que defiendan la injusticia. ¿Por qué hay tanto bullying en los colegios? Porque son los mismos padres quienes les enseñan a sus hijos a maltratar. Son los que le enseñan a ser egoístas, a ser violentos, a ser discriminadores. ¿Dónde nace el bullying? El bullying nace del hogar. Cuando tú educas a tu hijo o a tu hija para que sea un abusador. Aquí vemos cómo Moisés fue educado en la misericordia, en la bondad y en la empatía. Moisés es empático con su pueblo y actúa, primero, de una manera equivocada. Segundo, hablando, quejándose. Y esto le produce problemas que hacen que huya. Pero Moisés, que va creciendo espiritualmente, no se queda quieto. ¿Qué es lo que pasa? Dice que allá en la región de Madián se sentó cerca a un pozo. ¿Como quién? Como Jacob. ¿Recuerdan? Jacob, allá en el capítulo 29 del Génesis, se acerca a un pozo y ahí conoce a Raquel. Entonces Raúl, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. ¿Sí? O sea, el Señor no tenía un varón al cual le pudiese heredar. Era sacerdote y no tenía un varón. ¿Y qué tenía? Tenía 7 mujeres, 7 hijas. Que ese día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y darle de beber a las ovejas de su padre. O sea, la herencia de ellas. Pero como siempre, unos pastores llegaban y las echaban de ahí y las maltrataban y las dejaban de último. Cuando ya ellos llenaban, ¿verdad? Y saciaban a sus ovejas, las sobras se las dejaban a las mujeres. Porque ellos pensaban que las mujeres no valían nada. Que las mujeres se podían abusar. Que las mujeres podían ser siempre maltratadas. Y ese día se encuentran con un personaje que no piensa así. Un hombre criado en lo mejor del imperio
que en ese momento era el más poderoso, el egipcio. Y ese hombre, al ver esta injusticia, el maltrato de la mujer, viene de 3 mujeres bastante amorosas. Su madre biológica, su hermana mayor y su madre de crianza, la hija del faraón. Ese hombre ama a las mujeres. Ese hombre sabe el valor tan grande que es el amor de una mujer. Y por eso al ver esa injusticia, él actúa como verdadero varón, como verdadero hombre. Moisés aquí es el modelo de un verdadero hombre. No ese mujeriego, no ese borrachón, no ese amante de las parrandas, no ese vicioso drogadicto que está, mejor dicho, en pandillas no, ese no. Es un hombre que defiende a las mujeres, que les da su lugar, que mira el valor de la mujer, porque viene de 3 mujeres importantes. Y ahí es donde él llega y dice, pero uno de los pastores vinieron y lo echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó. Recuerdan que yo les digo siempre que en la Biblia uno de los verbos evangélicos más poderosos es levantarse. Moisés se levanta y las defiende. Y dio de beber a las ovejas. O sea, no solamente echó a los pastores, no solamente puso en riesgo su vida y se enfrentó a los pastores. Me imagino que Moisés sabía artes marciales, ¿verdad? Y defensa personal. Era príncipe de Egipto. Y los desarmó y los echó fuera, ¿verdad? No solamente eso, sino que siendo príncipe de Egipto, tuvo la delicadeza de sacar el agua él mismo y de darle de beber a las ovejas. Fíjense por qué Dios amó a este hombre, por qué Dios lo llamó amigo, porque Moisés fue amigo de Dios. Moisés vio la espalda de la gloria de Dios. Lo veremos más adelante. Este no es un personaje cualquiera, es el personaje, ¿sí? Es Moisés. Y miren por qué. Y ahí vemos cuando ellas volvieron donde estaba su padre, él les preguntó, le hizo la pregunta, ¿cómo es que hoy regresan tan pronto? O sea, el papá estaba tan acostumbrado a que maltrataran a sus hijas, que el día que ellas llegan temprano, porque las ovejas de ellas bebieron agua de primero, el Señor se pone, o sea, se le extraña, porque era una costumbre saber él que como no tenía varones que se enfrentaran a los pastores, entonces sus hijas llegaban tarde después que sufrían los maltratos de los pastores. Y entonces ellas les dice, un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. ¿Y qué hace este hombre? Entonces Raguel les dijo, ¿y dónde está ese hombre? O sea, para Raguel, ese modelo de hombre que le estaban comentando sus propias hijas, era extraño en esas tierras. Porque es que el hombre de las tierras de Madián era un hombre abusivo. Era un hombre que despreciaba a las mujeres. Un hombre que pensaba que las mujeres solamente eran objetos. Y Raguel, al ver que hay un hombre que defendió a sus hijas, que son unas completas extrañas, y que hizo el trabajo fuerte por ellas, y dio de beber a sus ovejas, dice, este hombre valioso. Esto es un hombrazo. Este es el heredero que yo necesito. ¿Sí? Entonces viene y les dice, ¿y dónde está este hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? No, ¿cómo van a dejármelo solo? Y si pronto se lo llevan otras mujeres. No, vayan, búsquenlo. Vayan a llamarlo para que venga a comer. Lo necesitamos aquí, señoritas, por favor. Les hace falta viveza. Vayan, búsquenlo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Raguel. Después Raguel le dio a su hija Séfora como esposa, obvio, la mayor, para
Lo mismo que sucede con Jacob y con Lea y con Raquel. ¿Sí? Pero aquí ya Raúl ya es más, no es tan vivo como lo es Labán, como lo fue Labán. Y entonces Moisés tiene un hijo al cual llamó Gersón. Recuerden, el primer hijo de Moisés se llama Gersón, porque él dijo: soy un extranjero en tierra extraña. Las mismas palabras de su antepasado Abraham: soy un extraño. Yo soy un ser errante. Esta no es mi nación, esta no es mi tierra. ¿Sí? Porque mi tierra es el cielo. Porque mi nación es la Jerusalén celestial. ¿Ya? Entonces luego termina el capítulo diciendo que con el correr del tiempo el rey de Egipto murió. Pero en vez de mejorar las circunstancias sociales, políticas de los israelitas, comenzó a empeorar. Y es así como se lamentaban y se quejaban de su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas. Ojo a esto. Escuchemos. Dios escucha nuestros lamentos. ¿Qué tanto hemos nosotros orado por lo que está pasando en el mundo? Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición. ¿Sí? Este es un hermosísimo capítulo. Quiero, antes que nada, quiero ver las igualdades que tenía Moisés con la barca de salvación. La barca de salvación. Vámonos a Génesis, capítulo 6, versículos del 9 al 14. Dice: el arca de Noé. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Me imagino que Amram y Josafat debieron ser un hogar demasiado religioso para ser escogido, para que el libertador de Egipto llegara a su hogar. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos. Ojo, Noé tuvo 3 hijos. Amram tuvo 3 hijos: Aarón, Miriam y Moisés, que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Los egipcios se habían pervertido. Mataban niños recién nacidos. ¿Sí? O sea, se habían pervertido. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca. Dios inspira a Amram y a Josafat para que hagan la canastilla donde van a colocar a Moisés. De madera resinosa. Haz cuartos entre ella y tápalos con brea. ¿Sí? Todas las rendijas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Fíjense, la misma historia se repite. ¿Sí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos ahora al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 55. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Arca, canastillo, barca, para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida.
mientras él despedía a la gente. Y cuando hubo despedido, se fue al cerro a orar. Una de las cosas que yo he aprendido de nuestro Señor Jesucristo es el poder de la oración. Jesucristo oraba mucho, sobre todo de noche y a solas. ¿Cuánto haces tú esto? ¿Cada cuánto haces esto? Debe ser diario, posiblemente de madrugada. Entonces, al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, remar con dificultad, la barca, porque tenían el viento en contra. Ahora mismo nosotros los cristianos tenemos el viento en contra. El COVID, la situación económica, la pobreza, la injusticia social, todo eso es viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua. O sea, Jesús está por encima de todos los problemas. Y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron, así como Moisés se asustó. Pero enseguida él les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Este es uno de los 365 no tengan miedo que hay en la Biblia. Subió a la barca, Jesús sube a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Pídele a Dios que Él te dé el entendimiento para entender lo que está pasando en el mundo. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le suplicar, ¿verdad? Como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, rogarle a Dios que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el libertador. Iba en una barca con sus discípulos. Cruzaron el lago para llegar a su destino. Simbolismo de Moisés. Jesús libertó. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el Moisés superior. Moisés es prefigura de Cristo. Vamos a ver la importancia de la compasión. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Ese es el compromiso que tenemos. Miren lo que está diciendo San Pablo. Dios nos consuela y Dios nos da y tiene compasión de nuestros sufrimientos para que nosotros también lo tengamos con aquellos que sufren. El cristiano católico debe ser esa persona, debe ser empática, no puede ser indiferente. Usted vea, a mí alguien que me diga que es católico, que anda metido en misa, que hace parte de un club católico y es una persona que no es empática, es una persona racista, una persona que le importa nada el sufrimiento de los demás. Eso es un mentiroso, un hipócrita, como le dijo Jesús a los fariseos y a los jefes de los judíos. Hipócritas. Porque un cristiano católico no puede ser una persona falta de empatía y que ve el sufrimiento y le da igual. No es así un cristiano católico.
no es así. Porque su maestro no fue así. ¿Sí? Y miren lo que dice aquí. Dios siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Dios nos dice, yo soy tu creador, yo te consuelo, yo te escucho, yo te ayudo. Pero tú no te puedes quedar inmóvil. Moisés no se quedó inmóvil. La hija del faraón no quedó inmóvil. Ellos actuaron a su manera, a su alcance, pero actuaron. Moisés no se quedó mirando cómo los pastores maltrataban a las hijas de Raguel. Él se levantó y actuó. Él vio la injusticia, el maltrato y lo cortó. ¿Sí? Y a pesar de que estaba su vida en riesgo, Él lo hizo. Él hizo la diferencia. Por eso Dios lo amó. Por eso Dios lo había escogido como el caudillo de su pueblo. Y por eso le dio poder para que hiciera todo lo que hizo Moisés. Obvio que el poder era de Dios. Pero a veces debemos ser esas vasijas de barro imperfectas que Dios usa para glorificarse Él, porque la gloria tiene que ser para Dios. Nuestra gloria debe ser, nosotros fuimos instrumentos de nuestro Creador. Ya. Más nada. Esa es nuestra gloria. Saber que Dios en nuestra imperfección nos usó para su glorificación y para ayudar a muchas personas. Moisés era imperfecto, asesinó a alguien y obró mal, pero aún así siguió lo que debía hacerse. No era indiferente a la injusticia. ¿Sí? Ok, para terminar, vámonos a Zacarías, el libro de Zacarías, capítulo 7, versículos 9 y 10. Esto es lo que yo ordeno. Habla el Señor, habla Dios. Esto es lo que yo ordeno. Sean ustedes rectos en sus juicios. La hija del faraón fue recta en su juicio. ¿Sí? Ella no se aprovechó de la nodriza hebrea diciéndole, ve, críamelo porque tú eres esclava. No, le dio una paga. Y bondadosos y compasivos. Esa es la orden que Dios nos da. Sé justo, bondadoso y compasivo unos con otros. Sean justos, bondadosos y compasivos unos con otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacerse daño unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el mensaje que queremos, que hoy el capítulo 2 del Génesis nos deja. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias esta noche por enseñarnos todas estas cosas, por llamarnos a la acción, por no ser indiferentes, por no ser antipáticos o faltos de empatía con el dolor y el sufrimiento de los demás. Permítenos estar a la altura, Señor, de tus expectativas, que para cada uno de nosotros es diferente. Tú eres un Dios justo, maravilloso, misericordioso y bueno. Escucha nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor, y con el sello de la sangre de Cristo, actúa, Señor. Sana a tu pueblo, protégelo del COVID. Levanta a todos los enfermos que están en las camas. No permitas que familias se destruyan. Y visita nuestra casa a diario, Señor, con el Espíritu Santo y con Cristo Jesús. A ti, Madre Santa, te damos gracias por tu compañía, por tu ejemplo de madre sufriente, porque tú también sufriste por un hijo. Así como Josafet
sufrió por Moisés, así tú sufriste por Cristo, dándonos un ejemplo grandioso de lo que es mujer y de lo que es madre, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu